Vale, perdona. Que quería grabarla por si alguien no puede venir, se la pierde y demás, pues la subiré a YouTube y la podrá ver en diferido, ¿vale? Entonces, como os decía, el primer paso para poder aprender a gestionar algo es entenderlo, ¿vale? Entonces, en el proceso de terapia, nosotros aquí en el centro, lo que se trata al principio de todo, pues eso, lo que sería psicoeducación. Entonces, un poco aprender un poco cómo se dan esos procesos cognitivos y demás y cómo funcionan. Porque el entenderlo ya te relaja mucho. El entender algo ya te da como un respiro, ¿vale? Es que pasa esto, ¿vale? Entonces vamos a ver lo primero, ¿qué es el estrés? ¿Vale? El estrés, bien. Pues el estrés no es otra cosa que una reacción fisiológica del cuerpo, ¿vale? Esto quiere decir que desencadena una serie de mecanismos o procesos en el cuerpo, ¿vale? Esto está enfocado a ser un mecanismo de defensa, ¿vale? Esto se puede decir que es algo para lo que estamos programados, ¿vale? Y un mecanismo de defensa, ¿para qué? Pues sería para lo que llamamos un estresor, ¿vale? Estresores hay muchos, ¿vale? Esto es verdad que el estrés no solo lo sufrimos los humanos, ¿vale? Esto, para entenderlo bien, habría que comenzar hablando de lo que sería esta reacción fisiológica en animales. O sea, ¿vale? Los animales también sufren estrés. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en los animales? Bien, un animal se enfrenta a un estresor, como puede ser, por ejemplo, en la búsqueda de, por ejemplo, de alimento o de pareja, encontrarse con lo que sería otro animal de su especie, ¿vale? Entonces, ya tiene un competidor, ¿vale? Eso sería ya un estresor, no está cómodo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué genera en ese animal? Pues genera una reacción fisiológica que lo prepara para hacerle frente a ese estresor, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? En el animal, cuando ha hecho frente a ese estresor y ha salido de esa situación, el animal vuelve a su estado normal, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en el ser humano? ¿Vale? El ser humano es que tiene una diferencia muy importante con los animales y es que tiene una mente brillante y creativa, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Una persona se puede encontrar un estresor. Y un estresor de una persona normal puede ser, por ejemplo, pues un jefe que le putea mucho, o tener un problema con alguien, o nosotros que estamos en el buceo, bueno, somos buceadores, pues encontrarnos con un problema, ¿vale? En ese momento. Un problema que nos genera una incomodidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en nuestra mente? Nuestra mente ya empieza a pensar y empieza a tirar de la creatividad, ¿vale? Entonces, bueno, extrapolando un poco a lo que decía antes, es que en el animal eso se interrumpe y ya no, y entonces vuelve a su estado normal. Pero en el ser humano no. En el ser humano, nosotros en la mente seguimos dándole vueltas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa reacción fisiológica se empieza a convertir, a mantenerse en el tiempo, ¿vale? Empieza a hacerse más, a cronificarse, podríamos decir. Entonces, ahí es donde viene el problema realmente, en que ya el estrés tenemos que entenderlo como un proceso acumulativo en el cuerpo, ¿vale? Porque si yo me enfrento a un estresor y ese estresor desaparece, pues perfecto, porque yo vuelvo a mi estado fisiológico normal. El problema es que ese estrés se mantenga en el tiempo. Entonces eso ya empieza a generar un desgaste en el organismo, ¿vale? Entonces ese es el problema principal del estrés. Bien, tenemos que hablar también que el estrés tiene diferentes tipos, ¿vale? Lo que llamaríamos un distrés y un eustrés, ¿vale? Todos los psicólogos hacemos una diferencia porque es importante, ¿vale? Porque el distrés es lo que nosotros consideraríamos el estrés malo, ¿vale? El estrés, como he dicho, el que te genera desgaste, ¿vale? Es un estrés que acaba generando desgaste. Y por otro lado tenemos el eustrés, ¿vale? El eustrés es el estrés que nosotros nos sirve un poco para crecer, ¿vale? Un poco a modo de reto, ¿vale? Porque realmente el estrés no es algo que sea malo, ¿vale? En sí, porque lo sufrimos porque es una reacción natural del cuerpo que es lo que nos ha permitido prevalecer como especie, ¿vale? Entonces, mira, yo os pongo el ejemplo del cangrejo ermitaño, ¿vale? El cangrejo ermitaño nace, ¿vale? Tiene su concha y empieza a crecer. Y llega un momento en que esa concha se le queda pequeña. ¿Y qué hace el cangrejo ermitaño? Busca una concha más grande, sale de esa concha pequeña y se va a otra más grande. Y sigue creciendo. Y cuando sigue creciendo, se le queda pequeña y lo que hace es que busca otra más grande y se va a esa otra más grande. Entonces, ¿cuál es el estímulo que hace crecer al cangrejo ermitaño?
Pues realmente el estímulo que lo hace crecer es la incomodidad, ¿vale? Entonces realmente el estrés es eso, el estrés es una incomodidad. Pero tenemos que verlo como algo que nos hace crecer. Pero claro, es verdad que en algunos momentos pues nos cuesta gestionarlo y es lo que nos genera ese malestar, ¿vale? Espérate, se te ha quedado pillado. ¿Sí? Te has ¿Ahora? quedado... sí, ahora está bien, pero te has quedado en... ¿Por qué pasa esto? Uf, ¿por qué pasa esto? Te has quedado en cuando cambia de caparazón. Vale. Entonces, vale, ¿por qué le pasa esto al cangrejo ermitaño? ¿Cuál es el estímulo que lo hace crecer? El estímulo que lo hace crecer es la incomodidad, ¿vale? El estar incómodo es lo que lo hace crecer, ¿vale? Porque si él estuviera cómodo con ese tamaño que adquiere, bueno, pues no crecería, se quedaría ahí con esa incomodidad y ya está, pero tiene esa incomodidad y quiere crecer, entonces la incomodidad es lo que lo hace crecer, ¿vale? Entonces es lo que yo quería decir, que el estrés tenemos que verlo como algo que nos ayuda realmente. Y como decía, es verdad que a veces pues nos cuesta gestionarlo y nos crea problemas, ¿vale? Que ahora veremos un poco más adelante. Bien, entonces, Yo tengo una pregunta. sí. A lo mejor no tiene nada que ver, pero ¿por qué en el humano el estrés es continuo en el tiempo y en los otros animales no? Claro, es por lo que había comentado de nuestro proceso cognitivo. Lo que hacemos es que pensamos en eso. Te pongo el ejemplo del jefe, ¿vale? El animal se enfrenta a ese animal que le quiere quitar la comida. Cuando ya ha pasado, se la haya quitado o no, pues buscará otro sitio donde comer y listo. Y ya se acaba. Y ese animal vuelve a su estado fisiológico. Pero tú imagínate una persona que tiene un problema con su jefe y ese día le putea. Cuando llega a casa, esa persona va a pensar que al día siguiente se lo va a volver a encontrar. Vale, entonces esa es la principal diferencia de que se mantiene en el tiempo. Porque nuestra mente no consigue desechar ese estímulo, ese estresor que estaba ahí, sino que lo hace mantenerse. Entonces, nuestro cuerpo lo que hace es que se está enfrentando al estresor a pesar de no estar delante de él, porque nuestra mente hace eso, ¿vale? Entonces, es por responder a tu pregunta, de que se mantiene, porque es nuestra mente la que lo mantiene a través del pensamiento. Eso lo vamos a ver ahora luego. Bueno, como decía, el tema del estrés, vale, se genera principalmente a través del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Podemos diferenciarlo del sistema nervioso central en que este sistema nervioso es más automático, ¿vale? Bueno, como su nombre ya dice. En el sistema nervioso central, bueno, hay procesos más controlados, como puede ser el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el control motor, ¿vale? Pero el sistema nervioso autónomo, como he dicho, es algo más automático, ¿vale? Funciona de forma más autónoma, como dice. Y aquí, en el estrés, lo que hace es que se activa, porque este sistema nervioso consta de dos partes, se activaría nuestro sistema nervioso simpático, ¿vale? Pero que de simpático no tiene nada, porque lo que hace es activarnos para hacer frente a este estresor al que tenemos que enfrentarnos. Lo que hace es que envía más sangre a los músculos, corta un poco los procesos digestivos, hace que estemos más alerta, aumenta el nerviosismo, en fin, nos prepara para hacer frente, que es lo que debe hacer, porque vamos a estar incómodos y tenemos que hacer frente a eso. ¿Qué ocurre? El problema llega cuando lo gestionamos mal, ¿vale? Lo gestionamos mal, eso se mantiene en el tiempo y ese estado de activación pues se mantiene muy alto durante mucho tiempo, entonces acaba generando un desgaste. Bien, pues ya hemos visto el estrés. Bien, ¿y qué es el miedo? Bien, pues el miedo no es otra cosa que, igual que el estrés, una reacción fisiológica, ¿vale? ¿Y una reacción fisiológica en qué sentido? Pues es otro mecanismo de defensa, ¿vale? Pero esta vez, a diferencia del estrés, es que el miedo nos protege de un peligro, o sea, nos hace para que nos defendamos de un peligro. Bueno, un peligro en el que nos puede hacer daño o puede peligrar nuestra vida. Bien. Sí, es verdad que el miedo y el estrés van bastante de la mano, ¿vale? Porque estas reacciones fisiológicas se parecen mucho a las del estrés, ¿vale? Realmente el miedo nos genera unos procesos en el cuerpo que lo que hacen es prepararnos para lo que llamaríamos un tipo de conducta que sería o luchar o huir, ¿vale? Entonces es muy parecida a la del estrés, ¿vale? Sí, a diferencia del estrés, es que el estrés, como hemos dicho, es un proceso más mantenido en el tiempo, ¿vale? El miedo se podría considerar como algo más súbito, algo más rápido, ¿vale? Sería una de las diferencias. Bien, entonces, como he dicho, esta reacción fisiológica lo que hace es que nos prepara para luchar o huir, ¿vale? Manda sangre a los músculos, hace que aumente el ritmo cardíaco,
respiración, nos hace estar más atentos a las cosas, en fin, porque nos tiene que preparar para enfrentarnos a ese peligro, ya sea luchando contra él o huyendo. Bien, aquí en el miedo quiero puntualizar de que habría un escalón ya más por encima, ¿vale? Que sería el pánico, ¿vale? Bien, el pánico. El pánico ya estaríamos hablando de un miedo desproporcionado, ¿vale? Porque aquí cuando yo hablo de conducta, de luchar o huir, todavía hay algo de un poco de control, ¿vale? Como diríamos un poco de que sé lo que estoy haciendo. Pero ya en el pánico no. En el pánico un poco perdemos ese nivel de conciencia y ya prácticamente nuestra mente y nuestro cuerpo actúa solo, ¿vale? Y puede ser, pues, o huir de forma súbita, o sea, despavorido, o quedarnos paralizados, o sea, como una especie de catatonia, donde, o sea, una persona en pánico se queda quieta, no responde a nada, no responde a estímulos, ¿vale? Bien, bueno, pues en esta foto que se ve, esta estructura, ¿vale? Es muy pequeñita, está aquí en amarillo, ¿vale? Pero es que se las trae, ¿vale? Porque esto está relacionado con el miedo, ¿vale? Esto es lo que llamaríamos la amígdala, ¿vale? El cuerpo amigdalino, ¿vale? Es una estructura cerebral que está muy relacionada con el miedo. Bueno, está tan relacionada que esta estructura se encarga de gestionar las emociones, ¿vale? Y no la tenemos porque sí, ¿vale? La tenemos porque, bueno, no solamente la tenemos nosotros, ¿vale? También la tienen otros animales, ¿vale? Entonces, esto realmente lo que hace es que haya hecho que podamos prevalecer como especie, ¿vale? Entonces, la amígdala, para entenderla, tenemos que intentar entenderla como si fuera una máquina, ¿vale? Como entender un ordenador. Entonces, esto lleva una programación, ¿vale? Entonces, esta estructura cerebral lo que hace es que nos dice realmente qué nos tiene que gustar y qué nos tiene que desagradar, ¿vale? Entonces, y está programada de esta manera porque las cosas que nos tienen que gustar son las cosas que nos hacen prevalecer como especie y las cosas que no nos tienen que gustar son las cosas que no nos convienen, o sea, que nos pueden dañar o que no tenemos que hacerlas, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se relaciona con el miedo? Bien, pues es muy curioso, ¿vale? Veréis, cuando, por ejemplo, tenemos miedos naturales, ¿vale? Tenemos miedo a cosas de forma natural, por ejemplo, miedo a los ruidos fuertes, miedo a las alturas, ¿vale? También, miedo al fuego, ¿vale? Tenemos una serie de miedos naturales, ¿vale? Y se está así porque trae esta programación hecha, ¿vale? De que tenemos que tener miedo a esas cosas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Esta estructura es muy curiosa, ¿vale? Porque se puede dar caso en el que una situación en la que realmente no corremos ningún peligro, pero nuestra amígdala interpreta de que sí, ¿vale? Entonces voy a poner el caso, por ejemplo, que vemos aquí en consulta muchas veces, es de fobias o miedo a cosas que no se debe tener miedo. Por ejemplo, los niños que pueden llegar a tener miedo a los globos, ¿vale? Realmente un globo, es decir, lo hemos entendido así, de que el miedo es un mecanismo de defensa, un peligro. El tener miedo a un globo realmente, ¿de qué me está defendiendo? ¿De qué peligro puedo correr? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues yo explico lo que ha pasado, ¿vale? Es que la amígdala ha interpretado de que eso era peligroso. Pues puede ser porque el niño era pequeño y explotó el globo cerca suya. Y entonces, lo que era su cerebro interpretó de que eso era un peligro, ¿vale? Y esto es que esta glándula, esta estructura se las trae, ¿vale? Porque tenemos que entenderla hemos entendido como una máquina, se podría decir como una especie de memoria, pero es una memoria que no se puede borrar. Lo que grabemos ahí ya se queda grabado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Y además se queda grabado fuerte y para mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando se le coge miedo a algo, eso se puede decir que se enquista. Tiene que el nombre, la amígdala, ¿vale? Ese miedo se enquista ya en el cerebro, ¿vale? Y es por eso, porque es que hay que entenderlo como un mecanismo de defensa natural para protegernos de las cosas. Pero sí es verdad de que muchas veces pues podemos tener miedo a cosas que no nos afectan. Y eso es lo que llamaríamos las fobias y demás, ¿vale? Bien, pues para seguir con este proceso de psicoeducación, bueno, ¿cómo funciona nuestra mente? Porque ya hemos visto el estrés, hemos visto el miedo, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo nuestra mente procesa todo eso, cómo lo gestiona, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros aquí en el centro lo que tenemos es una orientación cognitivo-conductual, ¿vale? Eso sería de que nosotros estudiamos cómo se relacionan los pensamientos, las emociones y la conducta, ¿vale? Otras orientaciones dentro de la psicología, como puede ser el psicoanálisis o un terapeuta sistémico,
podría dar otra explicación, ¿vale? Pero la explicación que nosotros damos aquí es esta, ¿vale? Entonces lo que se basaría es lo que llamamos el triángulo cognitivo, ¿vale? El triángulo cognitivo no es otra cosa que la forma en cómo se relacionan los pensamientos, las emociones y las conductas, ¿vale? Entonces ahora que ya aquí vamos a empezar a relacionarlo con el tema del buceo, ¿vale? Porque hasta ahora ha sido un poco neutro, ¿vale? Este proceso de psicoeducación, pero ya vamos a empezar a relacionarlo con el buceo, ¿vale? Entonces, en las situaciones de estrés y miedo ocurre esto, ¿vale? Entonces yo os pongo un ejemplo. Imaginaos que estamos buceando y tenemos un problema con el equipo, ¿vale? Y puede ser un problema leve. ¿Qué ocurre? Ya nuestra mente empieza a trabajar. ¿Y si esto va a peor? ¿Qué va a pasar? No estoy cómodo. En fin, me puede pasar algo. Ya empezamos con los pensamientos. ¿Qué ocurre? Esto se relaciona con las emociones, ¿vale? Pues ya puedo tener ansiedad, puedo empezar a tener preocupación, quizá ya empiece un poco el miedo. Ya ahí las emociones empiezan un poco a aflorar. ¿Y esto cómo se relaciona? Pues que sigue hacia una conducta, ¿vale? Puedo ser pues que quiera dejar de bucear, ¿vale? O que esté constantemente revisando el equipo o algo que me incomoda y demás. Bien, ¿esto qué ocurre? Pues que se puede relacionar con los pensamientos, ¿vale? Porque si el equipo a lo mejor no me está funcionando bien y yo verifico de que no está funcionando bien y demás, pues eso a su vez alimenta los pensamientos. Y de esta forma, bueno, pues ya yo he puesto este ejemplo, pero puede ser cualquier cosa. Y de hecho, si lo hacemos extrapolado a otra cosa, pues igual, como hemos comentado antes, el problema que puedo tener con una persona. Tengo un problema con una persona, pienso que esta persona pues es de una manera y demás, y yo puedo pensar de que esta persona pues va a seguir haciéndome la vida imposible y demás, me genera esta emoción, pues frustración y demás, pues eso me genera una serie de conductas que puedo tener yo, pues una conducta agresiva hacia esa persona y demás. Al final, bien, esto lo que se suele dar muchas veces, si os dais cuenta, es una especie de círculo vicioso, ¿vale? El proceso que se da es un círculo vicioso. Yo tengo pensamientos desadaptativos, me genera emociones desadaptativas y desemboca en conducta desadaptativa, que a su vez retroalimenta esos pensamientos que estoy teniendo negativos, ¿vale? Entonces, así es como funciona nuestra mente, ¿vale? ¿Todo claro? Vale, un segundo, voy a salirme de aquí y voy a veros un momento, a ver cómo vais. ¿Vale? ¿Todo bien, no? Bien, hasta ahora todo claro, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Muy bien, pues nada, sigo presentando. Por ahora creo que es algo como para ponernos en contexto, ¿no? Sí, exacto. Esto era un poco, como he dicho, el entender un poco lo que pasa y ahora luego pues ya esto ha sido lo que es la parte de un poco de psicoeducación. Ahora vamos a ver qué cosas nos pueden generar estrés o miedo y luego pasaremos a una última parte de que sería cómo gestionarlo, ¿vale? Cómo gestionar eso, ¿vale? Vale, vamos bien de tiempo, ¿vale? Pues sigo presentando, ¿vale? ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya vámonos bajo el agua, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco qué situaciones pueden generar estrés o miedo en la práctica del buceo, ¿vale? Como hemos dicho, hay estímulos que pueden ser estresores o pueden ser peligros, ¿vale? Nos pueden generar estrés, pueden generar miedo. Bien. El primero es el medio, ¿vale? En el que estamos. Es el medio acuático, ¿vale? Por mucho que queramos, no somos peces, ¿vale? No es nuestro medio, no es nuestro medio natural, ¿vale? Nosotros podemos respirar ahí abajo porque nos llevamos el aire, ¿vale? Pero no somos peces. Entonces no es nuestro medio natural, ¿vale? Eso ya en sí es una fuente de estrés, ¿vale? A pesar de que, bueno, muchas veces vamos a bucear. Yo creo que aquí somos todos buceadores. No sé si habrá alguien que no sea buceador, pero bueno, el caso es que cuando nos metemos a bucear normalmente lo que buscamos es eso, liberarnos del estrés. Entonces un poco incoherente, ¿no? Bueno, un medio que no es nuestro, que nos genera estrés, pero sin embargo nos metemos para desestresarnos, ¿vale? Pero bueno, tenemos que tener eso presente, ¿vale? De que no es nuestro medio, ¿vale? Entonces aquí, al no ser nuestro medio, se pueden dar muchas situaciones, o sea, infinitas, de estrés y de miedo. Ya sea por alguna circunstancia que se dé,
los peligros que se puedan dar en ese medio, en fin, cualquier, puede ser un animal, fauna que tengamos allí, corriente, en fin, todo lo que esté relacionado con ese medio acuático en el que estamos, ¿vale? Son fuentes de estrés y de miedo, ¿vale? Como son tantas, pues bueno, es que podemos encontrar muchísimas, ¿vale? Si alguien se acuerda de alguna o alguna situación, pues lo puede decir y la podíamos comentar y demás, ¿vale? Otra es el equipo y la formación, ¿vale? El equipo es importante, ¿vale? Porque lo necesitamos para estar ahí abajo, ¿vale? Y claro, muchas veces pues podemos tener nuestro propio equipo, lo alquilamos y demás, ¿vale? Normalmente cuando se alquila en un club y demás, eso es algo fundamental y que es la prioridad. O sea, ellos tienen el equipo siempre en perfectas condiciones y demás, porque claro, es que es un elemento que es fundamental tenerlo en unas condiciones óptimas para tener una seguridad. Porque bueno, como sabemos todos, el buceo deportivo es uno de los deportes más seguros que hay, ¿vale? Y es principalmente por eso, porque se tienen unos criterios de seguridad, ¿vale? Y otro es la formación, ¿vale? El tener una correcta formación, porque eso me da seguridad a la hora de hacer frente a situaciones potenciales que se puedan dar de estrés o de miedo, ¿vale? Y muchas veces incluso también tenemos que ser conscientes nosotros de esa formación, ¿vale? Y ser críticos con nosotros mismos, porque igual llevamos mucho tiempo sin bucear y no nos acordamos de algunas cosas y demás. Pues sin problema, pues se puede, en una inmersión que hagamos después de mucho tiempo, pues se puede hablar con el instructor, con los compañeros, oye, mira, que quiero practicar esto, que no me acuerdo de cómo era, y se practica en un momento, y tú mismo te autocriticas en tu formación y te ayuda a poder hacer frente a alguna situación que se pueda dar, ¿vale? Otro es el estado físico y mental, ¿vale? Porque es importante, ¿vale? Es importante porque, claro, un estado físico correcto y demás para practicar el buceo es importante. Si no voy en óptimas condiciones, puedo tener problemas, ¿vale? Me puede generar estrés, incluso también mental, ¿vale? Porque también es mi estado mental, si entro ya al agua nervioso, con muchísimos problemas, dándole vuelta a muchos problemas que tengo, eso puede ser una fuente de estrés, o que se provoquen situaciones de estrés en la práctica, ¿vale? Del buceo. Y otro muy importante es el control, ¿vale? Porque realmente hay muchísimas cosas que no controlamos, ¿vale? Y esto realmente es para todo el mundo, ¿sabes? Puede ser desde el buceador más novato hasta el instructor más experimentado del mundo. Siempre va a haber cosas que no vamos a controlar, ¿vale? Y que pueden ser fuente de estrés, ¿vale? Y entonces, pues, las probabilidades, la cantidad de cosas que pueden generarnos estrés o miedo en la práctica del buceo son muchas, ¿vale? Pero sí es verdad que la mayoría de veces pues no se dan, ¿vale? Pero sí hay que tener presente de que la falta de control es total, ¿vale? O sea, control, realmente no controlamos nada, ¿vale? Bien, pues ¿qué pasa? Vamos a controlar, ¿vale? Entonces ya vamos a pasar un poco a cómo va a aprender a gestionar estas situaciones que se puedan dar de estrés o miedo, ¿vale? Bien, empezaremos comentando lo que sería prevenir, ¿vale? Entonces un proceso de prevención, ¿vale? De que no se llegue a dar esa situación de estrés o miedo, ¿vale? Entonces, tenemos estas tres cosas, ¿vale? Una es un correcto estado fisiológico, ¿vale? Esto ayuda, ¿vale? Para que no se pueda dar esa situación de estrés o miedo, ¿vale? Los tres pilares del estado fisiológico son estos, ¿vale? Una correcta alimentación, sueño y ejercicio, ¿vale? Estos son los tres pilares. Si yo me alimento bien, duermo bien y tengo buena actividad física, mi cuerpo va a funcionar bien. Y que funcione bien, ya eso tiene un efecto protector para situaciones de estrés y miedo que se puedan dar, ¿vale? Porque sobre todo eso, ya tengo esa seguridad para poder hacer frente, ¿vale? Otra forma de hacer frente a situaciones de estrés es ya tener un nivel bajo de activación, ¿vale? Una forma, yo os he puesto aquí un enlace, que luego esto lo subiré en un PDF, ¿vale? Y esto es una técnica de respiración diafragmática, ¿vale? Que es una técnica de respiración que ya nos ayuda a relajarnos mucho, ¿vale? Entonces, os la pongo, si queréis le echáis un vistazo, el que no la conozca, bueno, una respiración diafragmática, y realmente es una técnica de respiración que nos ayuda mucho a mantener una baja activación, ¿vale? Nos calma mucho la ansiedad, ayuda a relajar, ¿vale? Y sobre todo nos ayuda mucho a conectar con las sensaciones corporales, ¿vale? Un poco evadiéndose un poco de cosas que pueda haber fuera. Y otra es la seguridad, ¿vale? Seguridad, como hemos comentado antes, tema de estar buena formación, equipo en óptimas condiciones, tener confianza en nosotros mismos, ¿vale? Porque eso ya, como hemos dicho, como hemos visto antes en el triángulo cognitivo, de que se da ese círculo vicioso, el tener confianza
ya lo que nos ayuda es a generar un entorno en el que se pueda dar una serie de pensamientos de seguridad, de autoeficacia y de tener confianza en nosotros mismos, ¿vale? Y eso pues tiene un efecto protector en situaciones de estrés y miedo que se puedan dar. Y otro también los compañeros, ¿vale? Tener buenos compañeros y demás, y saber que están ahí y contar con ellos es un elemento de seguridad y nos ayuda a prevenir situaciones de estrés y de miedo. Bien, y el otro punto pues sería la actuación, ¿vale? La actuación ya sería en el caso de que se diera estas situaciones de estrés o miedo, ¿vale? Pues aquí tenemos unas tres técnicas, ¿vale? Una sería la parada del pensamiento, ¿vale? Esta la trabajamos mucho en consulta, ¿vale? La parada del pensamiento no es otra cosa que tener un recurso con el que poder parar esta cadena de pensamiento que hemos visto antes. O sea, tenemos pensamiento, emoción, conducta. Bien, pues esta palabra, normalmente lo que se hace es que se elige una palabra propia, cada uno puede elegir la suya, una palabra que sea significativa para uno mismo, pero que diga poco. Y que le sirva de eso, como un poco de desconexión, ¿vale? Entonces nos sirve para parar esa cadena de pensamientos catastróficos y negativos que estamos teniendo, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Esto lo tengo que decir antes. Esto de la actuación funciona porque ya le traigo los deberes hechos de casa, ¿vale? En el momento que se dé esta situación de estrés o miedo, no puedo... vale, yo es que tenía este recurso. No, tengo que haberlo practicado antes, ¿vale? Esto tiene que tener un proceso de aprendizaje antes de que se pueda poner en práctica, ¿vale? Luego tendríamos lo que sería la atención plena, ¿vale? Esto es importante, porque esto realmente es una cosa que nos ayuda mucho a conectar con el presente, ¿vale? Es lo que llamaríamos el mindfulness, no sé si alguien lo conoce, pero es un tipo de meditación, ¿vale? Que realmente lo que se centra es en tener nuestra atención en el presente, ¿vale? Porque si os fijáis antes, en esa cadena de pensamiento que hemos visto, sería pensamiento, emoción, conducta, realmente nuestra mente lo que hace es que está saltando al futuro, ¿vale? O también puede saltar al pasado, ¿vale? Porque incluso puede tirar de experiencia, pues yo recuerdo, me está pasando esto, pues yo recuerdo que a esta persona le pasó esto y demás. Entonces, nuestra mente, si os fijáis, lo que se llama en el budismo es mente de mono, ¿vale? Nuestra mente está continuamente saltando al pasado y al futuro, pero no se centra en el presente, ¿vale? Pues la atención plena, yo os he dejado aquí un enlace, ¿vale? Que sería un proceso para aprender, ¿vale? Un vídeo para principiantes, para tomar contacto con lo que sería la atención plena. Y esto realmente lo que nos hace es a conectar con el presente. Cuando conectamos con el presente, no podemos conectar con el futuro y con el pasado, ¿vale? Entonces nuestra mente se está centrando en el momento presente, ¿vale? Eso lo que hace es que nos mantiene enfocados en el momento actual, ¿vale? Y sobre todo, pues, aquí lo vais a ver, pues se puede centrar uno en sensaciones corporales, cosas que nos conectan con el presente, respiración y demás, ¿vale? Y otra forma de actuar ante estas situaciones pues sería con rituales, ¿vale? Esto lo usan mucho los deportistas, ¿vale? Esto realmente lo que hace es mantener nuestro estado de concentración, ¿vale? Pueden ser objetos, acciones, no lo he puesto, pero también pueden ser personas, o sea, bucear con personas que nos dan esa seguridad y demás. Entonces, bueno, pues estos rituales realmente la función que tienen es eso, de que mantengan nuestro estado de concentración, ¿vale? Sobre todo va en función de eso, de intentar evitar esa cadena de pensamiento que desembocaría en conducta desadaptativa. ¿Vale? Y yo quería incorporar esto de aquí, ¿vale? Porque ahí sí lo puedo controlar, ¿vale? Porque se da el caso de mucha gente que no puede bucear porque tiene miedo. O que haya tenido ya una situación de miedo y ya no puede, ya le cuesta. Como hemos visto antes, es por ese tema, ¿vale? Porque ya el miedo se ha enquistado en nuestro cerebro. Como hemos visto antes, cómo funcionaba la amígdala, ¿vale? Porque la amígdala también tiene mucha relación con la memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre, vale? Si yo ya se han dado situaciones y me cuesta controlar, ¿vale? Pues bueno, estas son técnicas que usamos nosotros en consulta, ¿vale? Una sería la desensibilización sistemática, ¿vale? Esto no es otra cosa que enfrentarme al miedo, ¿vale? Porque el miedo, luego lo vamos a ver en el último punto, la manera de vencerlo es enfrentarse, ¿vale? Entonces, la desensibilización sistemática, ¿vale? Como he dicho antes, el miedo en esa estructura cerebral se quedaba ya ahí impregnado, ¿vale? Realmente el miedo, yo he dicho que eso ya se queda guardado y demás, pero el miedo se puede vencer, ¿vale? Pero realmente ese vencer el miedo es que nos hacemos insensibles al miedo, ¿vale? Porque ya nos hemos enfrentado a él y ya hemos visto que no nos causa problemas, pero ese miedo va a estar ahí, ¿vale? Pero realmente me he vuelto insensible a él. Y una forma es hacer un ranking de miedo, ¿vale? Entonces, una persona que tenga este miedo a bucear y demás, pues ya se puede decir, vale, tiene miedo a bucear, ya.
como punto final. Es el objetivo a conseguir. Bueno, pues el ranking de miedo es ir desde menos a más, ¿vale? O sea, una situación en la que pudiéramos enfrentarnos y poder soportarlo. Por ejemplo, quizás esta persona tenga incluso miedo a ir a la playa o a un sitio de buceo o incluso a ver un equipo de buceo, ¿vale? Pues el primer punto pues podría ser estar delante de un equipo de buceo. Bien. Cuando consiga alcanzar ese punto y tener un nivel tolerable de miedo, puede pasar al siguiente. Vale, eso hay que hacerlo, ¿vale? Bueno, también hay que decir de que esto realmente es conveniente hacerlo con un profesional, ¿vale? Esto aquí un poco yo lo comento a modo de autoayuda, ¿vale? Para que sepáis la forma que se hace y demás. Pero la forma de hacerlo bien es ponerse en manos de un profesional. Entonces, pues el siguiente paso sería, por ejemplo, ponerme ese equipo de buceo. Vale, cuando esa persona está cómoda, puede pasar al siguiente. Lo siguiente sería, pues, acercarme al agua con el equipo de buceo puesto. Bien, que incluso esto, yo lo estoy comentando así, pero esto incluso puede ser en días diferentes, ¿vale? O sea, porque ya ir avanzando en ese ranking de miedo es muy importante. Hasta llegar al punto final que sería, pues, bucear, ¿vale? Tenemos también las técnicas de inoculación del estrés. Bien, esto no es otra cosa que hacernos ya insensibles al estrés, ¿vale? Sería como una vacuna para el estrés. Entonces sería buscar esas situaciones de estrés que nos generan, que no pueden estar relacionadas con otra cosa, ¿vale? No tiene por qué ser con el buceo, incluso con otra cosa, y nosotros aprender a gestionarlo, ¿vale? Entonces, para hacernos eso, insensibles al estrés. Bien, y por último, que esto resume un poco todo, lo que sería la gestión del miedo, os voy a contar el cuento del león en el desierto, ¿vale? Pues esto era de que un león iba andando por el desierto y tenía mucha sed. Entonces vio un oasis. Se acercó al oasis y cuando fue a beber y se asomó al oasis para beber, vio otro león. Y se asustó. Entonces se levantó y se fue. Y entonces pensó, vaya, qué miedo, en ese oasis vive otro león. Y seguía teniendo sed. Se acercó al oasis, al agua, y cuando acercó la cara al agua para beber, vio un león. Se asustó y dijo, vaya, aquí vive un león, me va a atacar, me va a hacer algo. Entonces, ¿qué ocurrió? El león ya tenía tanta sed que dijo, yo ya bebo y que sea lo que Dios quiera porque me voy a morir de sed. Entonces fue, bebió y vio que el león no le hizo nada, ¿vale? Entonces, esto realmente resume lo que sería gestionar el miedo, que al final hay que enfrentarse a él, ¿vale? Entonces, bien, bueno, pues, vale, aquí un modo ya para terminar un poco de humor, ¿vale? Pues Ragnar Lothbrok no le teme a nada, ¿vale? Así que si algo te da miedo, sé como Ragnar, ¿vale? A los fans de Vikingos seguro que les gustará. Vale, esto viene a resumir eso, de que al final las situaciones de estrés y miedo lo que nos hacen es crecer un poco. Entonces la manera es enfrentarse a ellas, ¿vale? Pero sí es verdad de que el miedo, el que lo ve desde fuera le parece, incluso puede parecerle gracioso. Pero el que vive las situaciones de estrés y miedo no le parecen nada graciosas, ¿vale? Y sí es verdad que es difícil de gestionar y demás, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí ha sido la charla de hoy, ¿vale? Me he pasado un poquito del tiempo que tenía pensado, ¿vale? Pero creo que ha sido bastante amena, ¿vale? Entonces, voy a dejar de presentar. Yo ¿Vale? creía que iba a ser más larga. Sí, no. Si te has quedado con ganas, yo me voy contento. Pues sí, la verdad. Nada, bien. ¿Cuándo hay segunda parte? Sí, podemos hacer segunda parte, incluso si os apetece, porque esto es un mundo, o sea, del estrés podríamos hablar una charla entera, o del miedo otra charla entera, y demás. Bueno, esto surgió porque estábamos un día buceando con Javi y me dijo, oye, tú que eres psicólogo, ¿por qué no nos das un día una charla? Y entonces yo le dije, bueno, Javi, ¿y qué os cuento? Y entonces empezamos a reírnos los dos. Es verdad, y entonces yo le comenté esa la historia, porque yo conocí a alguien que le daba miedo bucear porque trabajaba en una residencia de mayores y había abuelitos que estaban conectados a respiradores y a esta persona bucear le recordaba a los abuelitos que estaban conectados a los respiradores que se estaban muriendo. Entonces le daba miedo bucear. Entonces fijaos, el punto al que llega nuestra mente. Pero sí es verdad que, bueno, que si os habéis quedado con ganas y queréis otro día hacer otra charla pues, sobre algún tema y demás, pues se lo comentáis a Javi o me lo comentáis a mí, ¿vale? En el correo que os he mandado y demás, cualquier comentario que queráis hacer y lo vemos, ¿vale? Por mí perfecto, ¿vale? Porque a mí me encanta esto. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, o quiere comentar algo. Cuando tú dijiste lo de la palabra especial o algo, Sí. me recordó cuando yo estoy en un punto de estrés muy alto,
me digo la palabra cállate y ceso, me vuelvo al presente. Sí, 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 totalmente, puede ser eso. Basta, cállate, puede ser cualquier palabra que me ayude a mí a desconectar esa cadena de pensamiento. Porque como hemos visto, un pensamiento me acaba generando una emoción y esa emoción me genera una conducta. ¿Vale? Entonces yo tengo que tener alguna manera, algún recurso de cortar eso. Yo cuando digo esa palabra ya es que llego a un punto muy alto. Bien, bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Vale, o si alguien quiere comentar algo que le haya parecido interesante o... Sería así un poco útil hacer como una meditación antes de un buceo en caso de así un rollo método Silva o algo así. Sí, O en caso de que alguien tenga miedo. sí, De sí, que total. ya Sí, totalmente. de una meditación pensando en todo su buceo, cómo bajar, subir, los problemas que puedan. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Además, es algo que no se hace, porque muchas veces vamos a bucear, vamos a inmersiones y, bueno, sí es verdad que ya hay rituales, ¿no? De ponerse el equipo y demás, y bueno, eso un poco sirve un poco ya de meditación y demás. Pero sí es verdad que parar un momento antes de entrar al agua, 2 o 5 minutos, hacer una pequeña meditación, centrarnos en sensaciones corporales y demás, y entrar ya al agua con una activación baja. Y ayudaría mucho. Entonces sí es verdad, de que conviene. Incluso si vemos que algún compañero, porque tenemos ya recursos un poco para... Se lo queremos comentar a un compañero que le pueda ayudar y demás, pues perfecto. Sí, o sea, a veces lo uso en algún bautizo, pero así concreto y rapidico, venga, vale, le explicas cómo va a ser, cómo bajar, respiración. Funciona, pero no sé. Vale, muchas gracias. Venga, a ti. Me ha encantado. A ti, muy bien, gracias. Muy bien. Pues Javi al final no se ha conectado. Bueno, como está grabado, pues la ve y bueno, se lo contaremos. Oye, pues nada, encantado de que hayáis participado, ¿vale? En esta semana os mandaré los certificados, ¿vale? De haber estado aquí, unos titulillos, ¿vale? Para que lo tengáis de recuerdo. Y nada, y nos veremos la próxima, ¿vale? Yo encantado de que hayáis venido tantos, ¿vale? ¿Esto se subirá en YouTube? Sí, lo subiremos en el del centro de aquí, ¿vale? Quitaremos los nombres por el tema de la privacidad y demás. ¿Puedes mandar los links? Sí, de hecho en YouTube, Altea Psicología. Si buscáis Altea Psicología en YouTube, nos encontráis. Pero de todas maneras os lo pondré y la presentación os la subo en PDF, ¿vale? Al enlace del calendar. Vale, por los links también, ¿no? Sí. Por los enlaces. Sí, con los enlaces a los vídeos que había de YouTube y demás, ¿vale? Pues nada, yo encantado, un placer, ¿vale? Gracias. A vosotros. Así que nada, hasta la próxima y nada, venga. Adiós. Hasta pronto. Adiós.